¿Qué tal? Son las 11:08 de la mañana. Vamos a darle la bienvenida a nuestro fisioterapeuta de cabecera, Daniel Ruiz Pérez. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Ya te echábamos de menos. Sí, ya van 3 semanitas que no pasamos por aquí, pero aquí estamos de nuevo para aportar un poquito de valor a los oyentes. Vamos a ponernos al día, bueno, pues siempre lo hacemos, de muchos temas que nos interesan y que suscitan muchas dudas. Hoy vamos a hablar de las pruebas diagnóstico, de aquellas que nos hacen, bueno, cuando nos ocurre algo, y vamos a analizar un poco la importancia de estas pruebas, si debemos o no hacerlas. Daniel, ¿cuándo deberíamos ir, por ejemplo, a urgencias si nos ha pasado algo? Bueno, pues esto es una pregunta que genera mucha controversia, ¿no? Al final, nosotros siempre cuando nos hacemos algún tipo de esguince o algún dolor así de repentino, pues lo que siempre nos dice nuestro cerebro es: tengo que ir a urgencias corriendo, hacerme una radiografía, hacerme una resonancia. Pero bueno, esto al final, tal y como está diseñado el paradigma un poquito sanitario en España, por desgracia, al final lo que hace es alargar un poquito los tiempos, ¿no? Si nosotros sospechamos, si nosotros tenemos un dolor que es súper desagradable, que no nos permite ni caminar, que no sentimos que como entumecimiento, que es como que el miembro no es mío, ahí sí a lo mejor hemos podido tener una fractura, o si hemos sentido a lo mejor algún crujido, y sí que es interesante directamente pasar por urgencias. Pero por ejemplo, si un día hemos tenido un dolor de cuello asociado a levantarme por la mañana, ahí nuestra cabeza no debería estar pensando directamente ir a urgencias, porque esto lo que va a hacer es tener que esperar a que nos den la cita para la radiografía, esperar los resultados, alargar mucho ese tiempo que es muy importante de cara a que no se cronifique el dolor, porque si nosotros directamente vamos pues al fisioterapeuta a decirle que esta noche me he levantado con el cuello mal, a lo mejor en un día te quita el dolor, o en 2 días, porque es un dolor agudo, como hemos estado diferenciando estos últimos meses entre el dolor agudo y el dolor crónico. Y si nosotros pasamos por urgencias, al final ese dolor vamos a estar pensando todo el rato en él hasta que tengo la cita. Como te digo, la parte psicológica tiene mucha importancia y bueno, esto es un poquito lo que venimos a hablar de hoy. Dices un periplo que nos podemos ahorrar, pero claro, el dolor es muy subjetivo. ¿En qué momento pues tomamos conciencia de que lo que nos pasa es más o menos grave? Al final, lo dicho, si nosotros pasamos por el fisioterapeuta en primera instancia, cuando nos hemos hecho algo de suma importancia, el cuerpo lo sabe, Pero si nosotros pasamos primero por el fisioterapeuta, aunque tengamos un dolor muy grave, el fisioterapeuta tiene ciertas pruebas para descartar y para ver si ese dolor requiere de una prueba de imagen, o requiere de pasar por urgencias, o requiere de ir al médico. Yo soy el primero que cuando yo veo algo de gravedad o algo que escapa un poquito de mis conocimientos y de lo que yo puedo hacer en consulta, lo primero que tiene que hacer un profesional es dejar el ego aparte y derivar. ¿Vale? Derivar. Esto lo que se llama, lo que nos ayuda a ver que cuando diríamos, cuando no diríamos, son los red flags, ¿no? Los red flags, o banderas rojas en inglés, son ciertos signos de alarma que nos hacen sospechar de patologías más graves, pues como a lo mejor cáncer, algún proceso pues eso, que sea vascular, como trombos, ciertas patologías que desde la fisioterapia pues nos quedamos cortos, o no podemos básicamente hacer nada, o tenemos que hacer un tratamiento conjunto con la medicina y la fisioterapia. Ajá. ¿Cuáles son las pruebas de imagen más comunes en fisioterapia? Pues bueno, las pruebas de imagen más comunes en fisioterapia hasta el día de hoy siempre ha sido la radiografía y la resonancia. Pero yo ahora me atrevería a decir que a mí lo que más información me da y lo que más utilizo en consulta es la ecografía. Al final los fisioterapeutas también tenemos conocimiento ecográfico, también nos formamos en ecografía, y esto lo que nos permite es también observar el cuerpo por dentro, pero nunca con un objetivo de decirle al paciente todo lo que vamos viendo, porque esto es muy importante de cara también a su percepción de cómo él afronte el dolor. Yo, a lo mejor en cursos que yo he hecho de ecografía y demás, a mí me han salido 1000 cosas, bursitis en el hombro, una tendinopatía en el glúteo, pues te sale una calcificación en el labrum, pues te salen un montón de cosas. Y yo cuando le decía yo a mis profesores o a mis compañeros, digo, pues que a mí no me ha dolido en la vida el hombro. Claro. Y te enteras ahí, y claro, yo tengo conocimientos, pero a un paciente le dices que tiene una calcificación en el hombro porque te la has encontrado, y a la semana le está doliendo el hombro. Entonces, es muy importante la información que le damos al paciente.
Aquí tendríamos que hacer un listado de las ventajas y desventajas, ¿no? Con esa información que haces, porque bueno, hay cosas que no suponen un gran problema en nuestras vidas y otro a lo mejor que sí, que al final nos puede dar pues algún tipo de quebradero de cabeza, ¿no? ¿Cómo haces para determinar cuándo le dices una cosa o no? Pues efectivamente, al final las pruebas de imagen, entre una de sus ventajas, pueden aportar mucha seguridad al paciente, ¿vale? Son muy potentes para ciertas circunstancias, como por ejemplo para descartar patologías. A mí nunca me gusta usar las pruebas de imagen para confirmar, porque nosotros tenemos ciertos test ortopédicos que se basan en la sintomatología del paciente. Para a lo mejor una tendinopatía del hombro, pues haces ciertos movimientos para observar cómo está el ligamento, dónde tiene dolor, el rango de movilidad, etcétera. Y me da igual que yo vea en el ecógrafo que tiene el tendón más engrosado o no, porque el tratamiento va a ser el mismo. Simplemente que yo, el hecho de decirle al paciente que tiene 5 centímetros más engrosado el tendón, eso ya él en su cabeza ya es como: Dios mío, tendría que estar en 1,5 centímetros, lo tengo en 5, ¿qué voy a hacer? No. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Entonces, yo uso el ecógrafo para verlo y a lo mejor se lo dice y dice, efectivamente, pues tienes una tendinopatía, vamos a trabajar igual que hubiéramos trabajado sin saberlo. Simplemente es para yo tener la información de dónde está realmente el problema y ahí adaptar los ejercicios, adaptar el tratamiento, etcétera. Pero no en ningún momento decirle: oye, vaya tendinopatía tienes aquí, ¿eh? ¿Qué habrás hecho? ¿Qué has estado haciendo? Esto es lo peor que vamos a hacer con los pacientes. Luego, para lo que más me vale a mí las pruebas de imagen, las resonancias, las radiografías, etcétera, es cuando yo observo una red flag, cuando yo observo a lo mejor estoy tratando un gemelo o lo que sea y veo que el paciente pues es sospecho de un trombo o demás, le mando urgencias: oye, mira, vamos a hacer una resonancia, vamos a hacer un ecodoppler, que se pone el ecógrafo, se pone una herramienta que lo que nos sirve es para ver la vascularización del tejido, ver si hay algún tejido que no está funcionando bien. Oye, no tengo nada, perfecto, seguimos con el tratamiento. Entonces, me sirve para yo adaptar el tratamiento en función de lo que tenga. Pero hay que tener cuidado con la información que le damos al paciente, eso siempre, sí, porque sobre todo ciertas personas que a lo mejor tienen conocimiento cero, es que tú a lo mejor le dices que tienes una bursitis y ¿de qué te sirve la cabeza del paciente? Que lo escucho muchas veces cuando a lo mejor voy a comprar al mercado: pues me han dicho que tengo la fibromialgia. Y la gente dice muchas veces, la palabra está mal, la fibromialgia, ¿no? El otro día me pasaba con 2 señoras que estaban hablando. Entonces, la gente no entiende lo que es la fibromialgia, no entiende muchas veces lo que es una bursitis, no entiende lo que es una tendinopatía del supraespinoso. Entonces, hay que explicarles las cosas de tal forma que ellos asimilen la información y sepan qué objetivos tienen, porque esto es muy importante de cara a la afrontación del paciente. Minimizar la ansiedad, por tanto, es fundamental, darle ese diagnóstico, hacerlo de una manera que lo entienda y que no le suponga pues, más problemas. ¿Hay algún tipo de relación entre lo que establece el médico, el radiólogo y el fisioterapeuta? En teoría, bueno, debería estar conectado, pero en la práctica... En la práctica, sinceramente... Cada uno hace lo que puede, ¿no? Cada uno hace lo que puede. La información, lo que suele hacer, sobre todo en los hospitales, en los informes, pues es vía un papel, ¿no? Que simplemente pues cuando a lo mejor tú vas con tu resonancia o tú vas con tu ecografía, pues te ponen ahí un montón de cosas, entonces el paciente te viene con el papel, te dan eso, me han dicho que tengo todo esto, te lo dan así... Y claro, yo muchas veces lo leo, a mí me sirve para ver un poquito como para ir más al grano, pero yo igualmente, aunque yo vea toda esa lista de cosas que tiene el paciente, hago las pruebas y hago los test para ver si de verdad esa sintomatología se corresponde con lo que pone en el papel, ¿vale? Si eso se corresponde con lo que pone en el papel, fantástico, pues vamos a empezar con el tratamiento, etcétera. Si no se corresponde con lo que pone en el papel, como puede ser a lo mejor que viene el paciente con 3 hernias lumbares, 2 cervicales, no le duele, ¿no? Y a lo mejor no le duelen, pues para mí el principal foco de tratamiento en cuanto a lo que pone en ese papel es la educación terapéutica, explicarle por qué no le duele y por qué muchas veces las pruebas de imagen no tienen relación con el dolor. Que estamos deseando tener algo para contarle al vecino que tienes una hernia discal, ¿no? O lo que sea. Lo que pasa, supongo que en algunos casos sí que es necesario un diagnóstico, ¿no? Si te pasa algo, un problema que no ves pues una solución, una manera de resolverlo, si le das un nombre, pues ya directamente, ¿no? Es más fácil abordarlo. Es como que ya cuando le das un nombre te quedas tranquilo. Te tranquilizas. Te quedas tranquilo. Pero al final esto, pues... también tiende a darle mucha más importancia, a cronificarlo, a que la gente esté más pendiente, a que tú estés pensando todo el rato en ello. Entonces,
si tú no le das un nombre a esto y simplemente te centras en tu sintomatología y en mejorar, va a ser mucho mejor porque tú en tu cabeza, cada uno en su cabeza tiene su palacio mental, de cómo entiende de las cosas, de cómo ha vivido en el entorno. Entonces, a lo mejor para mí o para una hernia discal, yo sé que no es nada súper grave, no es nada que tenga que estar yo ahí parado en el sofá, sentado todo el día, deprimido, a ver si en 4 meses se me pasa la hernia discal. No, pero a lo mejor para otra persona que nunca ha tenido una hernia discal, por lo que ha escuchado, o simplemente con la típica frase de te vas a herniar, todo esto hace que el paciente se piense que una hernia discal es lo peor que te puede pasar en el mundo, en la espalda, y que ahí mejor no tocar ni con una pluma, ¿no? Entonces es importante. ¿Tu alternativa entonces para una prueba diagnóstica, una prueba de imagen, cuál es? Bueno, no me gusta hablar de alternativas, sino que para mí son como pasos a seguir, ¿no? Como te digo, las alternativas siempre son los test ortopédicos, basándonos en la sintomatología. Yo siempre empiezo en consulta con los test ortopédicos y si luego yo sospecho de que el paciente puede tener algo más, ya a lo mejor meto el ecógrafo, o si a lo mejor voy a hacer una técnica invasiva, por supuesto, uso el ecógrafo para ver cómo abordo el cuerpo por dentro, para ver las estructuras y no pinchar nada que no sea pues malo pinchar. Pero, como digo, las pruebas de imagen son una muy buena herramienta, hay que saber utilizarla, hay que saber darle información al paciente. Y esto pues lo digo a los compañeros médicos, a los compañeros radiólogos, a los compañeros fisioterapeutas. El paciente no quiere que tú veas que sabes un montón diciéndole aquí 400 nombres de patologías. El paciente quiere entender qué le pasa y quiere saber cómo se va a recuperar. Entonces creo que la comunicación, pero una comunicación de verdad que sea pues efectiva, ¿no? Que yo te digo lo que quiero que entiendas y que tú me entiendas. Yo asegurarme que tú lo entiendas, no que me digas sí, sí, sí y luego ya te quedes con 3 cosas que es tengo una hernia discal y no me puedo mover de la cama. Entonces son complementarias, las pruebas diagnósticas siempre son complementarias y donde tienen más cabida es cuando hay procesos pues más importantes, más pues que podemos tener algo que por dentro que esté pasando que sea mucho más grave, ¿no? Pues esto es muy importante que lo contemos porque no es el procedimiento habitual, casi siempre nos vamos a urgencias y a partir de aquí, bueno, pues pasa lo que pasa, la fisioterapia en el sistema público es muy limitada, ojalá se dotase de mayor pues, número de medios, ¿no? de mayor presupuesto y tuviera una utilidad, pero claro, es muy corta, ¿no? Llega hasta donde llega. Efectivamente, al final el sistema público es lo que tiene, no sé exactamente de qué dependerá, sinceramente, que la cosa cambie un poco. Sí que sé y entiendo que al final hay muchísimas bajas laborales, hay muchísima gente que pide fisioterapia y es inviable hacer sesiones one-to-one, o sea, uno a uno, como se haría en una clínica privada. Yo lo que veo que sería lo más correcto para poder mejorar este sistema es un poquito lo que hacen en Francia, que tú al final tú tienes una baja o tú vas al médico y es el propio médico el que te receta la fisioterapia y tú te vas a una clínica privada con ese papel del médico y tú lo pagas y luego te lo reembolsan. Te lo reembolsa el ayuntamiento, te reembolsan una parte y demás, que sería como un seguro privado, como hacen muchas veces aquí, muchas veces en una clínica y con seguros muy buenos que te reembolsan parte del dinero y esta sería una muy buena forma. Pero tal y como está el sistema ahora, no hay comunicación, luego encima muchos profesionales se dan de baja, entonces a lo mejor tú vas al fisio un mes y te han tratado 5 fisios porque uno ha tenido una baja, se ha ido a casa, las vacaciones, entonces esto también es muy importante porque cuando tú estás yendo a un fisio, la gente quiere seguir con ese fisio y es lo más importante, el tú continuar con esa persona que ya sabe de tu dolor, que ya sabe qué te pasa y el estar cambiando es como que se hace todo un poco humano, ¿no? Es poco humano. Pero bueno, esperemos que todo esto cambie y a ver si nos escucha un poquito lo que es los responsables de esto. Bueno, al final es un ahorro tanto para la propia empresa como para, evidentemente, pues el Estado, ¿no? Que es el que tiene que sufragar al final estas bajas y un trabajo en prevención, pues siempre lo decimos, ¿no? Exactamente. Es un ahorro muy importante. Daniel Ruiz Pérez, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros como siempre y nada, aunque haya lluvia, no perdáis siempre la excusa, pongáis la excusa de no ir a hacer deporte por lluvia y pasar muy buena semana, ¿vale? Bueno, se puede ir al gimnasio, se puede hacer en casa, hay múltiples opciones para hacer deporte y mantenerse en forma. Daniel, gracias. Gracias a ti, hasta luego. Vamos ahora con la presentación de un libro, en este caso de Cristina Suárez, que lleva por título Mientras recorres la vida.
Pues mira, en solitario sí, aunque yo escribo muchísimo, he hecho musicales, pero el libro así como tal, sí. Tenemos hoy un acto estupendo y bueno, estamos satisfechos y contentos al mismo tiempo por las actividades culturales que estamos realizando, un par de ellas cada mes, que es la idea que tenemos tanto la Junta como yo, ¿no? Y es lo importante. Ella es verdad que es muy polifacética, le encanta todo lo que tenga que ver con el arte, con la creatividad, y es muy generosa en todo lo que hace, porque ha organizado campamentos, ha organizado charlas, te monta un evento, estuvo colaborando conmigo cuando yo estaba en el colegio de Estepona. Entonces ella tiene mucha facilidad y le pone mucho corazón, que es lo importante. El libro yo lo quiero entender, porque así se ha creado, como un cuaderno de viaje durante 3 años en los que yo, pues bueno, por una serie de circunstancias de la vida me pongo a caminar y a través de pues, pasajes, a través de pues, elementos de la naturaleza, voy creando pues microrrelatos, versos, poemas, aforismos y bueno, se va completando cada vez más mientras recorre la vida, se va llenando de páginas. Me encanta porque tiene una aceptación para todo tipo de público, porque es un libro que se lee muy ligerito. Ten en cuenta que son muchas imágenes, porque yo también cuando iba caminando yo me centraba en un rinconcito, hacía fotos y le ponía fecha, ¿no? O sea, caminando literalmente. Literal. Yo 10 kilómetros diarios, vamos, literal. Y entonces pues eso, hemos jugado con palabras, hemos jugado con imágenes, hemos jugado con una experiencia vital y he salido muy fortalecida, con lo cual eso también se nota en el libro. Pero es que es positiva total, mira, el libro o los libros, que porque este es el último, canta. Aparte de cantar, también es docente. Yo que sé, hace de todo, esta malagueña hace de todo. Y la verdad es que, bueno, don José no le va a dar tiempo a venir el párroco, Beatriz va a hacer la presentación, yo daré el saludo y la presentación del acto correrá a cargo de Beatriz. Entonces, tiene el libro a la venta para firmarlo y nosotros estamos a la espera porque posiblemente ya el 4 de noviembre cerremos para a hacer la obra de la entrada. ¿Qué tantas ganas tenía? Que es que las raíces de los árboles pues está levantando todo. Y entonces vamos a cerrar, yo creo que casi un mes. La obra va a durar aproximadamente un mes. Y bueno, y ya está, ahora es ir haciendo más cosas. El 18 tenemos otra conferencia que ya la enviaremos y en fin, y a no parar. Sí, porque además ella es una chica muy deportista y eso le ayudaba. Ella también es una mujer cristiana, con una experiencia de fe muy profunda. Entonces ella utilizaba esas caminatas, bueno, pues para reflexionar, para encontrarse con Dios, y lo ha querido compartir, que ahí está lo bonito de este libro. Siempre he tenido, porque soy también cantautora, voy a cantar de hecho aquí también, entonces siempre estoy escribiendo, o bien canciones, o bien musicales, pero tengo también, soy también profe de secundaria y bachillerato y tengo en puerta ya un libro dedicado para eso, para mis alumnos, en la parte emocional, que ahora efectivamente, pues bueno, es todo tan complicado en ese sentido para ellos. Todo tiene su encanto, porque en una clase también hay que ser muy creativa, porque si no los alumnos al segundo día ya se nos aburren. Tienes que estar constantemente creciendo en tus programaciones, pues eso, ¿no? Dándole un punto de creatividad, y esto es igual, esto es ponerse también a crear. Entonces, en cierta manera, pues tienes un feedback muy próximo con los alumnos. Aquí es un poquito más lento, pero bueno, muy parecido.
Seguimos avanzando, nos vamos a publicidad unos minutos. A la vuelta hablamos del plan de movilidad de la Feria de San Pedro Alcántara. Hasta ahora.